¿Qué pasa, Chusma? ¿Cómo estáis? Bueno, pues primer día de julio y yo estoy aquí grabando las lecturillas, las recomendaciones del mes de junio. Os traigo concretamente 12 lecturas, que no 12 tomos, no es lo mismo, que yo puedo decir que la gran mayoría me han gustado mucho y vais a ver que los recomiendo encarecidamente. Y bueno, pues vamos a ello, ¿no? ¿Para qué esperar más? Primera lectura del mes de junio. El gusto del metal, publicado por Arriet Ediciones, 64 páginas. Esto fue una compra que ya yo creo que en algún directo enseñé. Una compra del Salón del Cómic de Barcelona. Y bueno, pues Bruno Duhamel, el cual era un autor que yo no había probado, pero pues sí, tenía referencias de que estaba muy bien. Y tenía ganas, aprovechando que hacía este lanzamiento, era un lanzamiento pues no exclusivo, pero sí que se empezó a vender el Salón del Cómic de Barcelona. Era algo totalmente nuevo para el salón y bueno, pues ahí estuve yo para hacerme con él y, por supuesto, recibir su firma, su dedicatoria y ahí tengo pues el tomo como debe ser, firmado y dedicado. Bueno, pues, ¿qué decir de Bruno Duhamel y de su obra? Pues una grata sorpresa. O sea, no sabía qué esperar. Cada tomo que ha hecho, tengo entendido, porque ya digo que opino en base a opiniones, ¿no? Opino de que. Pero bueno, pues tenía entendido que, que no se ciñe a un género concreto ni a una temática concreta, sino que él va picoteando, va variando. Así que pues es que no sabía qué esperar de El gusto del metal. Y me he encontrado una obra que ya digo, solo 64 páginas, muy redonda, muy redonda. Tenemos una historia ahí pues en un pueblo francés, donde hay un chaval, pues eso, joven pero en edad de trabajar, que digamos es un nini. No está ni estudiando ni está trabajando, está viviendo, eh, está siendo mantenido por su hermana y le da por obsesionarse con una cosa que es los detectores de metal. Estos que habréis visto si vais a zonas de playa, habréis visto a la gente esta pasando algo que es como una escoba, ¿no? Con un círculo abajo y pues eso, detectando metal a ver si se encuentran pues pulseras de oro y cosas así, ¿no? Pues a este le da por eso porque lo ve en un vídeo de YouTube o no sé qué. Y bueno, pues haciendo estas cosas, ¿no? Un poco a la deriva, sin destino, sin propósito en la vida, pues se va a ver mezclado en una serie de sucesos que ocurren en el pueblo. Y hasta aquí puedo leer en cuanto a la sinopsis. Simplemente la cuento a ver si os pica el gusanillo. Pero oye, qué bien. Tampoco son cosas que digas. No deja de ser un poquito slice of life, costumbrismo y tal. No dejan. O sea, no son cosas que digas, oh Dios mío, qué historión, oh Dios mío, qué drama. Pero bueno, van ocurriendo cosas que están muy bien enlazadas, de verdad, muy bien. Digamos que es que pasas las páginas y te lo lees y enseguida lo has terminado, pero queda una sensación muy buena. Tenemos una mezcla de a ratitos un poquito de humor, pero muy ligero, con drama, lo que os decía, ¿no? Vida cotidiana en esa zona rural, un poquito de todo, muy variado y una historia que está compuesta muy bien. También hay por ahí un personaje de cierta edad que también, pues el drama viene un poco por ahí y bueno, pues oye, diferentes personajes, muy bien caracterizados con su desarrollo, con sus interacciones. Estas historias que a mí me gustan especialmente pues eso, de relación entre personas y esa parte más social, más humana, ¿no? Oye, grata sorpresa. Seguiré cogiendo cositas de Duhamel. No sé por dónde seguiré, la verdad, pero sí que lo voy a hacer. Porque me ha quedado la sensación de cuando tienes un autor enfrente que dices, hostia, este tío sabe lo que hace. Y sabe exactamente lo que te quiere contar, en qué ritmo te lo quiere contar. Esa sensación de que maneja todos los registros que debe tener un autor, bueno, en este caso del cómic franco-belga, pero ya digo que chapó, ¿eh? Muy, muy bien, muy recomendable este lanzamiento de Arriet. Y bueno, pues ya parándonos en el dibujo, que funciona perfectamente. Es bonito, la verdad es que tampoco es que sea espectacular, que digas, oh Dios mío, qué realismo, no. Es un poco ese estilo franco-belga entre clásico y moderno, y lo mismo le ocurre al guión, ¿no? Estamos aquí a caballo entre lo clásico y lo moderno. Tampoco podemos decir que sea un franco-belga ultramoderno como nos traen otras editoriales. Está ahí,
y funciona fenomenal. Oye, el dibujo cumple su propósito, el colorido está muy bien. La verdad es que no le puedo poner pegas al gusto del metal. 64 páginas muy redondas, no se puede hacer mejor con una duración tan corta. Avanzo. Bueno, ya sabéis que cada 2 o 3 años el señor Paco Roca lanza un cómic y pues esta vez, este año ha tocado. Y es El Viaje, su último lanzamiento con Astiberri. 192 páginas. Bueno, yo creo que la duración de las obras de Paco Roca anda más o menos siempre por ahí, ¿no? En torno a las 200. Más o menos tiene... Yo creo que tiene la receta totalmente perfeccionada y sabe cómo hacer estas cosas. Bueno, ya lo dije también cuando enseñé esta compra. Claro, leer a estas alturas un cómic de Paco Roca, que es el tío más laureado, el tío más exitoso de cómic de este país, que sus ventas cuadruplican las de cualquiera o más, pues claro, se ha convertido un poco en un hándicap, ¿no? Es decir, él mismo ha puesto el listón tan alto que satisfacer esas expectativas pues puede resultar complicado, ¿eh? Así que bueno, pues no sabía muy bien cómo afrontar este tomo o qué me iba a esperar. Sabía que me iba a gustar, a ver, es un autor que me gusta mucho, todo lo que he leído de él, que es casi todo, me ha gustado mucho. Pero bueno, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Que a veces pues un autor está en la cresta de la ola y luego mantenerse ahí es muy difícil, ¿no? Que es a lo que quería ir. Y bueno, pues El Viaje, lo puedo calificar no está entre sus mejores obras, pero está por encima de sus primeras obras. Entonces, está ahí, ¿no? Vamos a ponerle un notable. ¿De qué va a tratar El Viaje? Bueno, pues lo primero, toca un tema en el que hay muchas referencias o muchos paralelismos con su vida. Yo no sé si esto es una biografía, una autobiografía, o a raíz de vivencias personales, pues ha trazado una historia totalmente ficcionada. No lo sé, la verdad, no me conozco su vida personal ni me interesa. Pero hay ciertos elementos como el de un autor de cómic que viaja mucho, que es muy exitoso, que por esos viajes tiene que estar alejado de la familia, pues todo eso te da que pensar que está hablando de él mismo, ¿no? Y en esta obra va a tratar de las relaciones de pareja. Va a hacer un análisis, un estudio, pues para mí muy interesante, de lo que supone una pareja en todo su ciclo de vida, ¿no? Desde que empiezas en la más absoluta cresta de la ola hasta que con el tiempo pues se va transformando en otra cosa, a veces se recupera, a veces no, a veces es bien, a veces no. Y concretamente la historia que nos cuenta del protagonista, pues es que está recién separado, recién divorciado, teniendo hijos. Y nos va a contar, pues eso, cómo tiene un viaje a Patagonia, Argentina, y está en esa situación, ¿no? De recién divorciado, intentando comunicarse pues con sus hijas, no llevándose bien con su exmujer y todo eso. Y a raíz de eso, pues quedándose aislado unos días en un hotel sin poder irse de allí, pues te va a desarrollar toda la trama y va a hacer todo ese análisis que decía de las relaciones de pareja. Muchas reflexiones. Yo creo que es el punto fuerte y más interesante de esta obra. Podría haber sido ahí en la Patagonia en un hotel, o podría haber sido pues alguien que no es un autor de cómic en otra situación, pero lo más importante, y todo gira alrededor de esa experiencia y verbalizar esa situación de, pues eso, de separación y de reflexión sobre las rupturas, ¿no? A ver, yo creo que es fácil empatizar con lo que te está contando. ¿Quién no ha tenido rupturas? ¿Quién no ha tenido separaciones? ¿Quién no ha vivido un mal trago, ¿no? De ese tipo. Por eso digo que lo vas a leer y si has tenido pareja, pues te vas a sentir identificado en algunas cosas. Tanto en las positivas como en las negativas. Así que de eso va. Tengo que decir que, a ver, ¿sabéis qué pasa? Y vuelvo a lo de ese baremo que él mismo ha establecido de calidad. Quizá esta obra no guste tanto como otras, no significa que sea peor, ¿eh? No guste tanto porque no estamos teniendo un tema tan emotivo, ¿no? Veníamos de Regreso al Edén, una historia muy, muy profunda y emotiva sobre su familia, el abismo del olvido, ¿no? Sobre pues, todas las fosas comunes de la posguerra. Claro, eran temas que te ponen aquí la congoja. Y ahora, sin embargo, estamos hablando de un tema en El Viaje que es más suave, más distendido, aunque tiene sus momentos, ¿no? de tristeza y de drama, pero digamos que es más ligera en lo emocional. Y eso puede hacer que haya muchos y muchas que quizás se hayan decepcionado, que quizás
no encuentren ese shock emocional que hace que cierres el tomo y digas, ¡buah, qué maravilla! No. Pero oye, a mí me parece muy interesante el tema que trata. No se ha tratado mucho en el cómic y menos ha sido de una manera tan focalizada. Y oye, pues un aplauso a Paco Roca por tocar un tema diferente. Creo que está bien la variedad, creo que tampoco es bueno que se encasillara en cosas tan emocionales. Y a mí la diversidad de temas, incluso de estilos, porque bueno, pues siendo exactamente el mismo estilo que él usa visualmente, pues a lo mejor utiliza otros aspectos de la narración o utiliza otras herramientas, que no es exactamente igual que otro cómic, ¿no? Cada cómic tiene su personalidad. Así que bueno, yo lo aplaudo. Ahora bien, hay una cosita que no me ha gustado y es que justo esta mañana, repito, estoy grabando el 1 de julio y justo esta mañana he visto la reseña que le ha hecho Javi Marquina en su programa. Y es que estoy totalmente de acuerdo, de hecho le he dejado un mensaje de, joder, tío, es que es exactamente lo mismo que pensé cuando lo leí. Y es que es la primera vez que leo una obra de Paco Roca en la que a veces me pierdo entre viñetas. No le ha salido tan fino, tan acertado ese navegar entre viñetas, ese llevar al lector de aquí a acá, llevándole de la manita, que es algo que Paco Roca ha hecho tradicionalmente súper bien, es que es un titán, es que es el mejor en esto, ¿no? En la narración visual es el mejor. Bueno, pues en esta obra, ya digo, es la primera vez que yo miro entre viñetas y no tengo claro si tengo que leer a derecha, si tengo que leer abajo, y claramente pues aquí, a ver, no es que haya tropezado, pero seguramente pues es un paso atrás en su evolución como artista o por lo que sea, pues no ha estado tan acertado. Ya digo, no es nada grave, pero sí que de estas veces que te vas a una viñeta, la lees y no tiene mucho sentido y te vas a la otra y es que era la otra la que tenías que leer. Esa sensación, ¿no? De que la narración visual no está del todo conseguida en algunos momentos. No es que pase habitualmente, pero en algunos momentos de la obra, entre páginas y tal, pues ocurre. Y bueno, pues ya digo, es algo para mí nuevo como lector de Paco Roca. Aún así, creo que no empaña la satisfacción general con la que me he quedado leyendo El viaje. Ya estoy esperando a que saque algo más, habrá que esperar unos años, por supuesto. Pero bueno, oye, que yo quiero apoyar, ya sé que no lo necesita porque es el autor más aclamado, vende más que nadie, pero yo quiero apoyarle porque a veces en este país somos unos putos envidiosos y parece que el que lo peta hay que señalarle y hay que odiarle, ¿no? Pues yo creo que a Paco Roca hay que aplaudirle, es un referente, está abriendo camino para otros y pues eso, no seamos envidiosos, vamos a aplaudir, a celebrar aquello o aquellos a los que les va bien y vamos a dejarnos de patrañas. El viaje es muy buen cómic. Quizá un puntito por debajo técnicamente que otros que ha hecho, pero muy buen cómic. Estamos hablando de un cómic de 8,5, por ejemplo. Así que os animo a que lo leáis. Avanzo. Bueno, me estoy enrollando mucho. No lo he dicho al principio del vídeo, pero tenía pensado ir rápido. Pues no lo estoy consiguiendo. Es que, imaginaos, 1 de julio, Madrid en un piso, no tengo aire acondicionado aquí, tengo un ventilador y esto es un puto cocedero. Pero bueno, venga, fluidez, rapidez. Ah, esta va a ir muy rápida. Bueno, he arrancado a leer la colección Corto Maltés del gran Hugo Pratt. No me voy a liar mucho hablando aquí, pues porque le dedicamos Tony, Montu y yo un directo, un especial monográfico a los 3 primeros álbumes. Y tengo que decir así a modo de resumen, que os pondré el link para que vayáis ahí si os interesa, que me ha gustado mucho. O sea, ¿por qué he estado tantos años sin leer Corto Maltés con lo fan que soy yo del franco-belga? Pues no lo sé, no tengo ni idea, la verdad. Bueno, en este caso podemos decir que es Fumetti y tal. Bueno, europeo, ¿vale? Europeo. No nos centremos o no nos desviemos. Bueno, pues la balada del mar salado. Es que no me acuerdo ya ni de los títulos, si es que estoy fatal de memoria. Es igual, los 3 primeros de Corto Maltés, si lleváis, miráis en internet, encontráis los 3 primeros. Aún más lejos, creo que se llama el tercero. Bueno, en fin. Bajo el signo del unicornio es el segundo, ya me estoy acordando. Pero bueno, a ver, el resumen es que me parece que lo tiene todo. Súper interesante la historia de aventuras, de marineros, de piratas. Súper carismático el protagonista corto maltés. Algún villano que hay por ahí como Rasputín. O sea, es que lo tiene todo. Tiene ritmo. Me parece increíble lo que fluye la lectura y lo ágil que es y lo interesante que es. Y que no esté súper cargada de textos para ser obras que tienen 50 años. O sea, ojo, ¿eh? Ojo, que leemos por ahí algunas cosas clásicas que te tienes que poner pinzas aquí para no quedarte dormido. Pero pues, los corto maltés, chapó. Maravilla, ya estoy deseando coger el siguiente. Bueno, leeremos otros 3 y volveremos a hacer un programita. Repito, os veis ese directo. Sí que decir muy rápidamente
que me ha llamado mucho la atención, cómo la balada del mar salado, la primera obra, es un poquito formato novela gráfica, todo seguido, 200 páginas o incluso más, todo seguido sin hacer capítulos tal, y sin embargo las dos siguientes pues no deja de ser una obra compuesta de mini capítulos. Bueno, pues ese cambio de rumbo es curioso, pero funciona bien, ¿eh? Así que, pues, a tope con Corto Maltés. Siguiente. Bueno, Guerras y Dragones, que ya visteis que me llegó por parte de Yermo. De nuevo, muchas gracias por enviar estas copias de prensa. Se agradece un montón el darme la oportunidad pues, de poder leerlo y dar mi opinión. Poder conocer obras a las que, bueno, pues quizá llegaría porque me las compro o quizá no porque no se puede comprar todo. Así que, en cualquier caso, muy agradecido con la editorial. 120 páginas, Guerras y Dragones. Pues a ver, cuando vi el título, cuando lo anunciaron hace ya meses o hace un año, yo pensé, bueno, sé que está detrás el grupo de Steam, ¿no? Los que han hecho Arran y todo esto, y seguro que lo hacen funcionar bien. Pero qué mezcla más curiosa, ¿no? Tema bélico con dragones. O sea, puede salir bien o puede salir mal. Pueden ser obras bélicas con el toquecillo fantástico, que es lo que, después de haberlo leído, me he dado cuenta que es, o podría haber salido un disparate de me cargo todo el aspecto realista, todo lo bélico, me lo follo y me paso de frenada con la fantasía, ¿no? Pero no, no es así. Creo que conjugan muy bien estos dos elementos que son tan distantes y oye, qué bien funcionan, ¿eh? Tenemos, como siempre, los tomos dobles de Yermo, ¿no? Que integran dos volúmenes de Francia. El primero que es de la Segunda Guerra Mundial y la segunda parte del tomo que es una historia de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues vamos a tener lo típico, ¿no? Ese soldado joven que va al frente y se va a ver involucrado pues, en combates aéreos de los aviones, donde aparecen dragones, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de historias que a veces yo tengo la sensación ya de haber leído muchos tomos de Easting que son 2 más 2 4, ¿no? No tienen una gran complejidad, ni mucho menos, pero han dado con la tecla para encontrar un buen equilibrio entre que sean interesantes, que tengan sentido y que tengan la fluidez de poder contarse, pues eso, en 50 páginas. Y ya digo que han dado con la tecla, porque están sacando diferentes temas, mezclando cosas. Tengo por ahí el de las tormentas, el de los piratas y tal, con fantasía, que sin leer, pero tengo la sensación de que me va a ocurrir lo mismo, ¿no? Que va a funcionar bien. Es verdad que difícilmente van a ser historias, van a ser cómics que te cambien la vida, que digas, oh Dios mío, esto es el sumum. No, no creo. Pero bueno, oye, si cumplen con su papel de entretenimiento y de que estén bien hechas, a veces es suficiente. Y sí, está bien hecho. La verdad es que está incluso mejor de lo que yo me esperaba. Las dos historias han cumplido muy bien. En la primera tenemos a Jarry y al dibujante de Samurai, ¿cómo se llamaba? Bugs. Me parece que era Bugs, ¿no? Creo, por ahí. No sé si lo tengo por aquí, no, no lo tengo. Pero bueno, creo que era Bugs. Oye, pues joder, calidad a tope. Pero es que en la segunda historia también, el dibujo ni mucho menos se queda atrás, está fenomenal. El coloreado pues también muy bien en las dos. Y bueno, pues digamos que las dos historias se integran en el tomo muy bien, muy uniformes, muy homogéneas. O sea que no le veo pegas tampoco. Eso sí, tened en cuenta que es lo que es. No va a ser ni más ni menos. Y por otro lado, una información que ha dado la editorial a través de sus vídeos, que sigo fielmente cada viernes. Está muy bien, la verdad es que lo que ha montado Luis ahí con Carles está muy interesante, muy dinámico. Pues ya han dicho que no esperemos continuidad en esas historias. Los personajes que hemos visto en este tomo no van a ser continuados a priori, en principio, no van a ser continuados en futuros números, porque bueno, pues tenemos historias independientes. Claro, pues si le quitas esa continuidad, ¿hasta cuándo se puede estirar esta historia sacando tramas independientes diferentes entre sí y personajes variados? Pues no lo sé, la verdad es que creo que se limitan un poco, pero a la vez les da libertad. Bueno, ya veremos en qué queda todo esto, pero sí, recomendable. Si te va el rollo, puedes entrar tranquilamente a leer Guerras y Dragones porque está bastante interesante. Yo como lector y amante del género bélico, de verdad que no me ha chirriado el ver batallas aéreas y de repente que aparezca un pedazo de dragón escupiendo fuego. O sea, creo que está muy bien integrado y muy bien metido, con suavidad y respetando el género bélico. O sea, es decir, si quitas puramente la parte en la que aparecen los dragones, podemos tener historias bélicas como hemos visto en otras obras de otros autores. O sea, que bien, positivo. A ver, para los muy puristas, no, es que me han metido un dragón, eso no pasó. Bueno, pues os jodéis y os ponéis a leer otra cosa. Esto es bélico más fantasía. Así que nadie se confunda. Bueno,
Eh, lo siguiente es algo que he leído de Elephant Books, que se llama Necronomicon. ¡Ay, cuánto me ha gustado esta obra! Y era una de las candidatas a la maravilla del mes, ¿eh? O sea, es que me ha gustado mucho. Bueno, 120 páginas. El autor se llama Matías Aregui, o Aregui, creo que es francés. No le conocía, no me suena de nada. Pero bueno, oye, pues 2 de 2. Es la segunda cosa que leo que ha publicado Elephant Books. Ya sabéis, ese sello editorial alternativa dentro de Carten. Iba a decir grupo Carten, pero no sé si llega a tanto tamaño, pero bueno, dentro, prima hermana, ¿no? Gemela de Carten. Que es este Necronomicon. Y oye, pues, ¿qué vamos a tener aquí? Bueno, lo primero, un arte muy bonito. Digital, totalmente digital. El estilo del dibujo, los colores como muy planos, dan un aspecto muy digital, pero que queda que te cagas. Y en cuanto a la historia, ¿qué nos están contando? Bueno, pues nos van a contar un poco las desavenencias, la relación intempestuosa entre dos artistas, dibujantes de cuadros, ¿vale? Artistas gráficos, que son vecinos, que fueron compañeros de la universidad y que actualmente, pues, uno lo ha petado, es súper famoso, y el otro se ha quedado atrás, se ha quedado estancado y vive atado a sus miedos como artista, a sus miedos a no dar la talla. Digamos que no avanza, se ha quedado totalmente encallado. Un detalle del cómic que no es relevante si os lo cuento, es que se pasa el día yendo a la tienda de arte a comprarse nuevos colores, nuevos pinceles, pero no arranca ninguna obra, ¿no? Está en ese bloqueo creativo tan famoso que comentan los artistas, ¿no? Que a veces ocurre. Y bueno, pues imaginaos uno súper sobrado, egocéntrico, pedante, y el otro sufriendo pues todo eso, ¿no? No llega a la envidia, pero sí está ahí un poco puteado. Y en su vida, el que está triste, va a aparecer un perro que le va a ayudar a superar ese bloqueo, y hasta aquí puedo leer, ¿vale? Estamos mezclando de nuevo drama con humor, a partes iguales, porque la parte de la situación personal de este tipo es dramática, da bastante pena, te dan ganas de dar una colleja y decir, joder, tío, espabila, tira para adelante, pero bueno, hay que entender su depresión. Y luego tenemos una parte más humorística en la que aparece el perro, o incluso sin el perro. Muy interesante, o sea, de verdad, me ha encantado y la recomiendo absolutamente. Tiene una bonita reflexión sobre el mundo laboral, yéndose a lo artístico, por supuesto, pero sobre cómo te trata a veces, cómo dejar pasar un tren tiene sus consecuencias, etcétera, etcétera. O sea, tiene una lectura muy, muy importante y muy profunda sobre este tipo de cosas. Es bastante reflexiva, dentro de que tampoco es que se vaya a poner filosófica, pero sí es bastante reflexiva y ocurren cosas, ¿eh? No os penséis que esto es todo el rato el artista aquí, ay, ay, no, 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 o sea, ocurren cosas durante la obra, vamos a ver mucha interacción entre ambos artistas, vamos a conocer su pasado, conocer su presente, y vamos a ver cómo deriva todo eso, cómo nuestro protagonista va superando ciertos obstáculos, se va creciendo, ¿no? Ese tipo de cosas que, oye, es que fijaos que lo he leído hace 3 semanas y tengo ganas de leerlo otra vez. Me voy a esperar un poquito, tengo muchas lecturas sin leer, pero tengo ganas porque tengo la sensación de que lo voy a leer y le voy a sacar todavía más jugo. Muy positiva, ¿eh? Os dejaré, bueno, lo estaréis viendo ya en pantalla cómo es el arte. Mola mucho, ¿eh? El arte es morirte de frío, chistaco. Pero bueno, cómo es el dibujo y el color, ¿no? De Matías Aregui, que, joder, qué bonito, ¿eh? Me gusta cómo lo ha plasmado. Y aquí de nuevo, me pregunto, ¿tendrá parte autobiográfica? ¿Este artista habrá sufrido hasta tal manera ese bloqueo artístico? No lo sé, pero la verdad es que lo cuenta de una manera muy interesante. Así que, bueno, el perro mola un montón. Podéis leer esta obra aunque no seáis amante de los perros, porque se centra más en los artistas que en el perro. Y podéis leer esta obra si sois amante de los perros, porque os va a hacer gracia, ¿no? Cómo entra este personaje en un momento dado y tiene relevancia, tiene protagonismo. Así que tengo que decir que me ha encantado. Es que es un cómic de 9, ¿eh? De 9. Iba a ser mi lectura del mes, pero leí otra cosa después que me gustó aún más. Así que luego os diré el que es. Eh, bueno, otra lecturilla más, que son 3 tomos para cerrar la colección de Torgal. Me he leído, le he pegado ya un empujón final. El tomo 7, integral 8 e integral 9.
Que bueno, pues ya los últimos coletazos de Van Hamme como guionista. Es cierto que esto es durante el tomo 7 y me parece que era la primera historia del 8. Ya es el final de Van Hamme, cómo enfoca pues una parte en la que el hijo de Torgal pues se va a vivir aventuras, incluso la trama se centra en él y deja de un lado a Torgal. Y esto, a ver, es que es verdad que se ve cierto desgaste del guionista, ya vemos alguna idea repetida que ha reciclado de historias anteriores dentro de la propia colección, así que creo bueno, pues que se nota que el tipo ya estaba cansado, quería dejarlo y quería ceder el testigo a alguien diferente. Bueno, y le cedió el testigo concretamente, primero a Yves Senté, que bueno, le hemos conocido de otras obras franco-belgas, y creo que hace un buen papel. Creo oye, que está bastante bien. No es fácil heredar algo de Van Hamme. Es verdad que te lo ha dejado muy estructurado, una colección súper asentada que estaba en su época petándolo en ventas. En esa parte fácil, pero joder, es que claro, continuar algo de Van Hamme, del genio Van Hamme, pues es muy difícil, ¿no? Pero creo que da la talla, ¿eh? Yves Senté da la talla. Lo que pasa es que luego comienza otro arco que termina un guionista llamado Jan, no confundir con el Jan de aquí, sino Y-A-N-N, Jan, bueno, yo no le conocía, que aquí sí que el último arco, que tiene que ver con una especie de secta masónica o algo así, a mí ya sí que no me ha gustado mucho, me ha parecido lioso. Bueno, es un arco que empieza Senté, pero que termina el otro. Y creo que se nota el cambio de guionista, ya digo, un poco lioso, se pierde la fluidez que veníamos teniendo, porque Torgal es muy larga, pero se lee muy bien, no hay que entender algo muy difícil, ni mucho menos, se entiende perfectamente y se disfruta. Y aquí yo por momentos me he perdido, diferentes emplazamientos que te los cuentan, que te mueven de uno a otro muy rápido, personajes que aparecen de la nada. Ya no está tan fino a nivel guión, pero bueno, oye, estamos hablando del final. Podemos decir que hemos disfrutado de 6 volúmenes espectaculares, de 7 y 8 bastante bien y del 9 regulero que se podría prescindir de él, pero joder, ¿por qué no terminar ya la colección, no? No tenía sentido quedarte en el octavo, ¿no? Ya termínala. Bueno, no mucho más. Torgal, pues eso, se va a quedar en mi corazón, me ha encantado, buenísima, buenísima, y sigo siendo súper fan de Van Hamme. Si es que no falla, ¿eh? No falla, espectacular. Eso sí, no me pidáis que ordene por calidad o por gusto las historias de Van Hamme, porque es muy difícil, es muy difícil. Pero bueno, este Torgal, espectacular, y eso que yo no soy tampoco súper fan, no es un tema que me vuelva loco el de los vikingos y tal, pero es que como mezcla diferentes cosas, el resultado es espectacular. Chapó, encantado de haber leído Torgal. Y la edición de Norma muy buena. Seguimos con un tomo de ECC, Amazonia. Amazonia, que es el ciclo 3 de la colección de Kenia. Es decir, Leo y Rodolfo. El gran Leo, ¿no? Artista brasileño que nos trajo los mundos de Aldebarán, todos sus spin-off y un montón de cosas más, Trent, etcétera. No lo he podido leer todo, tampoco todo es conseguible a día de hoy. Ojalá alguien se anime a ver quién trae mundos de Aldebarán. No sé si va a ser Yermo, no sé si va a ser Planeta, Norma, no tengo ni idea, pero ojalá la traiga alguien y a tamaño grande, ojalá. Pero bueno, este Kenia ciclo 3, recordad, teníamos Kenia, teníamos Namibia y teníamos Amazonia. Bueno, pues tengo que decir que estando bastante bien Kenia y Namibia, pero considerándolos clase media, no llega al nivel de Mundos de Aldebarán, por ejemplo, pero sí es clase media. Si te gusta el género lo vas a disfrutar. Pues tengo que decir que este Amazonia quizás sea el mejor por ahora de los 3 ciclos, ¿eh? Quizás sea el más interesante porque, a ver, aquí tenemos, os hago un resumen rápido de qué es esta colección. Tenemos género un poquito thriller, negro, misterio, porque tenemos una protagonista que es una agente secreta, una agente de inteligencia del MSI, ¿no? Del organismo británico, ¿no? De inteligencia. Kate Austin se llama la tipa. Y la tenemos en una época, pues eso, entre las guerras mundiales, en los 50, por ahí más o menos, ¿no? Y la mandan a diferentes emplazamientos del planeta donde han ocurrido sucesos, no sé si llamarlos paranormales o de ciencia ficción. Pues ¿qué ocurre? Que en toda esta trama de misterio y thriller, ¿no? Con persecuciones, con traiciones, etcétera, etcétera, un poco tintinesco, pues nos metían a piñón
todo el tema paranormal o de ciencia ficción. Que a veces encajaba bien y a veces, ya digo, estaba metido un poco a piñón, aunque se disfrutaba. Pues creo que está mejor integrado en este tomo 3. No os voy a decir de qué va, no os voy a decir qué pasa en el Amazonia, pero sí vamos a tener a nuestra protagonista viajando, pues me parece que era una zona brasileña, y bueno, viviendo allí, pues unas aventuras, encontrándose con personajes del pasado, ¿no? De las historias de Kenia y Namibia. Está estilo Leo, ¿no? Todo muy integrado y tal. Y me ha encantado, me lo he pasado pipa. Son 256 páginas, o sea, es decir, tenemos 5 álbumes en uno. El tamaño este que publicaba ICC, que es como un comic book americano. Es verdad que tienes que tener vista de águila. Esto es edición Ave Rapaz, ¿no? Como tengas problemas de vista, no lo lees. Pero bueno, hay obras peores que publicó ICC de Leo, que la letra era todavía más pequeña. Aquí, ni tan mal. Y me lo he bebido, me he leído los 5 capítulos de una manera. Me ha gustado mucho, muy entretenido. Así que os recomiendo, si os gusta esta mezcla, hoy va la cosa de mezclas de géneros, ¿no? Si os gusta esto de misterio más paranormal, tal, pues os va a funcionar muy bien, muy bien. Aquí meten un poco el tema ovnis, o sea que, para que os hagáis una idea. Vamos continuando con otra colección, Vagabond. Me he leído pues otro bloque de 6 tomitos, del 19 al 24. Que bueno, ya os conté, sin entrar en spoilers, os conté que en tomos anteriores, hasta llegar al 19, pues habíamos tenido la historia desde niño de Musashi Miyamoto y la historia desde niño de Kojiro Sasaki, para confluir en un gran combate que supongo que estará en los próximos tomos. Vale, pero bueno, en estos 6 tomos que me he leído todavía estamos en esos entremeses donde nos terminan de contar sus historias. Se han cruzado, pero no han tenido ese gran combate que se espera en la colección. Todavía no ha llegado. Digamos que aquí Musashi está resolviendo temas del pasado con otro tipo, con un dojo de luchadores, de samuráis. Y todavía no hemos llegado a ese clímax, pero bueno, llegará. Aún así los he disfrutado, teniendo en cuenta que ya digo que son un poco transición, ¿vale? Pero bueno, sigo disfrutando el dibujo, me sigue encantando lo rápido que se lee Vagabond. O sea, pensad que un tío como yo, que tiene más de 200 cómics pendientes por leer aquí en su colección, y otros tienen más, pues yo agradezco cuando una lectura es tan fluida y me ventilo los tomos, pum, 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 rápidamente. Y es que Vagabond es precisamente eso. ¿Son 37 en total? Sí, pero es que se lee muy rápido. O sea, no os exagero que os leéis un tomito en 40 minutos, por ahí, más o menos. Seáis más rápidos o seáis más lentos, echadle 30 minutos o una hora, no más. Bueno, ya continuaré leyendo Vagabond. Vamos con otra cosita. Juez Dredd, la adaptación de la película de 1995, protagonizada por Sylvester Stallone. Me he leído esto pues porque tuvimos el club itinerante, esta vez en el canal de Javi Black Lobby, que estuvo muy bien, me lo pasé muy bien y además creo que más o menos estábamos todos bastante alineados con la opinión. Y bueno, ya no contaros mucho más, deciros que a mí personalmente esta adaptación me ha gustado, he visto también la película, la vi yo creo que de niño, en el 95 tenía 12 años, no sé si la vi en el 95 o tiempo después, pero sí, yo era un chavalín. Recuerdo que me gustó, pero tampoco la recordaba mucho. Y ahora la he visto y bueno, está bastante bien, tanto la peli como el cómic. El cómic es una adaptación casi tal cual, o sea, cambian mínimos detalles, pero muy, muy fiel, incluso, no sé, a veces pienso que demasiado fiel. A veces nos quejamos cuando las adaptaciones no se parecen en nada a la fuente, al origen, pero también cuando son totalmente iguales, como que echas un poco en falta algún aliciente, ¿no? Algo que motive el haber adaptado en un formato diferente, que en este caso es el del cómic. Yo soy partidario de algo intermedio entre una cosa y la otra, pero bueno, en cualquier caso, creo que bien ejecutado. El guión bien, tienes la peli ahí como base, pues es fácil, ¿no? Quitas algunas cositas y te da para la duración de un cómic. Y el dibujo de Carlos Ezquerra, pues me parece que lo hizo fenomenal. Para mí lo más destacable de este tomo y un buen trabajo de este autor que ya hace años que nos dejó con una extensa obra en su haber. Hay cosas que he leído de Carlos Ezquerra que me han gustado menos y otras más, pues estas de las que más. Bueno, ya vamos terminando, ¿eh? Estamos casi, casi. Bueno, Dolmen 96 páginas, que no lo he dicho. Lo siguiente que traigo es una obra de Norma, que el guionista es Eacersal o algo así, no sé cómo cojones se pronuncia, y el dibujante es Sylvain Vallée y es Antananarivo, capital de Madagascar. Bueno, ¿esto de qué va?
Bueno, antes de deciros de qué va, voy a empezar diciendo que esperaba más de esta obra. Y a veces, pues las expectativas te juegan una mala pasada. Había oído cosas muy buenas de Antananarivo. Me ha gustado, está bien, es un cómic correcto, pero ya digo que esperaba más. Culpa del hype, ¿no? Ni de coña está a la altura de otras obras, por ejemplo, de Sylvain Valle, que luego voy a mencionar cuando mencione su dibujo. Pero bueno, oye, que no está mal, no está mal este lanzamiento de Norma, pero no me parece de esos que tengas que decir, oh, tiene que estar en mi colección. No, para nada. Bueno, Antananarivo va de un tipo que está ya en edad, está jubilado, un notario que se ha jubilado y se junta mucho con el vecino, que es todo lo contrario a él. O sea, es decir, él es el típico recto, aburrido, que no ha hecho casi nada en su vida nada más que trabajar, no tiene alicientes, vive ahí con su mujer, pero parece que está como cansado, como quemado. Y sin embargo, el vecino es un buscavidas, es un aventurero, es un vividor. Una actitud completamente diferente, mucho más espabilada, alegre. Y bueno, pues él le cuenta al otro sus batallitas de viajes por todo el mundo, sus experiencias, dónde nació, dónde se crió, momentos de peligro, momentos de tal. Y claro, pues al otro le cautiva, ¿no? Con sus aventuras. Claro, te cuentan algo que nunca has podido vivir y estás ahí como que le tienes en un altar, ¿no? A esa persona. Y bueno, pues lo que va a pasar es que a esta persona le van a dar ganas de... Es que claro, no quiero meterme en spoilers, tengo que tener cuidado para no descubriros un hito importante de la historia. Pero le van a dar ganas como de empezar a vivir ciertas aventurillas y empezar a investigar cosas y a vivir eso, su propia aventura. A vivir en sus carnes lo que el otro le cuenta, ¿no? Y a partir de aquí pues vamos a tener una historia donde, bueno, pues tira hacia el drama, pero tampoco nos cuentan algo súper relevante. Quizás sea el problema de esta obra, que te cuentan algo que tampoco es súper relevante. Yo, llamándose Antananarivo y con lo que tenemos en la portada, aventura, animales y tal, pues yo me imaginaba que esto iba a ser una aventura in situ en Antananarivo, en algún lugar, pues eso, pero no, es una obra urbana. Y a mí quizá es donde me ha decepcionado, ¿no? Pero bueno, oye, tampoco ni los autores ni la editorial tienen culpa de lo que yo esperara, eso es cosa mía, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que esperaba otra cosa. Los que más me conocéis, sabéis que soy súper viajero, hago este tipo de viajes y claro, pues para mí es un aliciente cuando voy a leer un cómic. Y no me he encontrado eso, me he encontrado pues un poquito más de costumbrismo, de un tipo vagando por la vida, que está bien, pero no es lo que esperaba. Y si a eso le sumas que creo que al cómic le falta algo para terminar de explotar, le falta un poco de sal al condimento, ¿no? Le falta algo que no sé bien qué describir, no lo sé bien, no lo he identificado, pero le falta algo para terminar eso de estar completa y de contarte algo realmente interesante. Pero bueno, sí que es cierto que hacia el final tiene un giro bastante potente que me ha sorprendido, ¿vale? Pero no voy a contaros mucho más. Sí que hablaros de... No conocía a este guionista, pero sí que conozco sobradamente a Sylvain Valle. Bueno, ya sabéis, por ejemplo, el que hizo Eras una vez en Francia o Katanga. Dibujante espectacular, y es a lo que voy. Para mí es lo mejor del cómic, el dibujo. Bueno, en meses anteriores he nombrado a grandes dibujantes que me lo parecen, ¿no? Como nombré a Tirso Cons, nombré a Jordi Lafebre. Bueno, pues creo que Sylvain Valle, creo que está en el Olimpo. O sea, de los autores de BD así modernos, yo diría que quizás sea el que más me gusta y es que es espectacular. O sea, todo lo que leo de él es, qué trazo, qué dibujos, es brutal, brutal. Me meto totalmente en lo que me cuenta. O sea, es precioso el dibujo. Ya digo, lo mejor de Antananarivo. Sylvain Valle es un auténtico máquina. Tengo que buscar más obras de él porque me faltan cositas. Pero bueno. Bueno, pues os he reseñado 10 obras. ¿Qué queda ahora? Contaros la peor y la mejor. Y la peor, sinceramente, no me apetece ni hablar de ella, pero bueno, ya que la he leído y la nombro la peor, tendré que decir por qué, ¿no? Guionista Wagner, dibujante Milliard. Lo estoy leyendo, es que me está costando porque escribo fatal. Mi letra es asquerosa y tengo aquí una libretita donde me apunto todo. Y bueno, y la colorista es Laura Martín. A ver, Plástico, se llama Plástico. Bueno, pues es esta colección. Hostia, pues no tengo aquí el tomo ahora mismo y tampoco tengo apuntado. Esto se soluciona rápido con el móvil. Editorial. Editorial, vamos a ver de quién era Plástico. Plástico.
Tiki, tiki, tiki. Norma, vale, esto es de Norma. Bueno, pues es una... A ver, iba a decir una colección, pero es que tampoco es eso exactamente. Bueno, estos autores han lanzado diferentes títulos que giran en torno a lo mismo. Este primero se llama Plástico, luego hicieron como una especie de continuación que se llama Plástico no sé qué, no sé cuántos. Luego sacaron Vinilo y otro que era, no sé si era Felpa. Bueno, pues todo gira alrededor de materiales, ¿no? Como veis. Pero yo solo he leído el primero, Plástico. Y aquí tenemos una obra de género negro con muchísimo gore. Y ahora os preguntaréis, coño, qué raro. Qué raro que estas dos cosas no le hayan gustado a otro lado. Pues sí, efectivamente, es raro, ¿no? Género negro, mafia, asesinatos, brutalismo, gore, carnaza, sangre. Pues es curioso que no me haya gustado. Pues pese a eso, no me ha gustado. ¿Por qué? Porque no he encontrado mucho más que ese gore. Para mí le falta pozo, le falta desarrollo al guión. Aparece el protagonista de la nada, no te cuentan qué cojones le pasa. Es un tarado de la vida. Que sí, que tiene arrebatos y pum, le pega un martillazo a alguien, se lo carga, tal. Pero cuando has visto eso ya 2 o 3 veces en las primeras 30 páginas, ya está, se acaba la sorpresa y el efecto piñata que te da el gore, pues se acaba. Se acaba y te das cuenta que no queda nada. Ese es el problema. Por eso para mí es la peor lectura del mes. A ver, no es un mierdo en absoluto, pero para mí sí es mediocre, es bastante mejorable. Y es un cómic que ya casi no me acuerdo de él y no lo recordaré ni lo recomendaré. Es curioso porque esto fue una recomendación de Nacho Golfe, que a él sí le hizo gracia, pero yo ya digo, no le encuentro nada más allá de eso que está en lo superficial. A mí me falta historia, me falta saber más de personajes, me falta que sea algo más que esa superficie manchada de sangre, ¿no? No voy a decir mucho más porque, bueno, el dibujo es correcto, pero ya digo, le falta para ser un cómic completo y recomendable. Y ahora sí hemos llegado al momento de la mejor lectura del mes y es que me ha encantado, o sea, iba con ganas, hacía ya tiempo que no leía nada de Gregorio Muro Arriet y al dibujo Carlos Varela y es Toda la sangre sabe a hierro, ¡buah! Brutal. Editorial Arriet, ¿vale? Ya sabéis que todo lo que hace Gregorio se lo autoedita con su editorial, con Arriet Ediciones. Y bueno, pues 112 páginas. Esto fue algo que lanzaron también junto con el de Duhamel. Lanzaron en el Salón del Cómic de Barcelona a la vez. Se empezó a vender allí y bueno, ya estaba disponible en tiendas, ¿vale? Qué curioso, ¿no? Lanzar en el mismo mes, en el mismo momento, dos obras que hablan de un metal. Os he contado el primer cómic de este vídeo, ¿no? De la primera reseña, El gusto del metal, publicado por Arriet, y ahora tenemos Toda la sangre sabe a hierro. Aquí ya sí tenemos al guión a Gregorio y tenemos a Carlos Varela. Luego, Varela, no Valera, Varela. Luego hablaremos del dibujo. No me voy a parar tampoco demasiado en esta reseña, porque repito, soy muy pesado con las referencias a vídeos externos, ¿no? Pero es que justo estoy grabando esto el día 1 de julio y ayer, 30 de junio, estuve charlando con los autores en un directo en Trolar de Cómics, que os podéis pasar por allí. Pero sí que os voy a dar unas pinceladas rápidas porque no puedo dejar de recomendarlo. A ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos una obra que combina el thriller, porque hablamos de un asesino, de una especie de asesino en serie, ¿no? En Vizcaya vamos a tener dos partes, dos espacios temporales. Nos van a contar cómo hay ciertas desapariciones de niños en 1898 y cómo vuelve a haber desapariciones en 1913, 14, 15. Entonces, a eso me refiero con los espacios temporales. Desapariciones de niños y apariciones de cadáveres o incluso no apariciones. Así que ahí tenemos la parte de thriller. Todo el pueblo acojonado, pueblo-ciudad, ¿vale? Esto lo tenemos emplazado en Vizcaya, lo tenemos concretamente en Bilbao, en la época de los Altos Hornos, esa gran empresa donde se procesaba pues, industria a tope, todo el carbón, las minas de carbón. Todo eso, como veis, lo que hace es emplazar un thriller en un contexto histórico real. Vamos a tener detalles como la fundación del estadio de San Mamés, etcétera, etcétera. Diferentes relatos, diferentes aspectos que ocurrieron en la realidad y que se integran perfectamente con una parte ficcionada, una parte puramente inventada o creada para la trama del thriller. Y le vamos a sumar una tercera variable que es
todo el aspecto social reivindicativo que tiene la obra de, bueno, lo mal que vivía la gente, la diferencia entre clases sociales, o estabas abajo o estabas arriba, y si estabas abajo ibas a picar en la mina, ibas a sufrir accidentes porque trabajaban en condiciones penosas, etcétera, etcétera. Huelgas, bueno, pues todo el malestar de la gente, sumándole el miedo de las desapariciones, pues de los niños, bueno, ese pesar, y todo esto con una ambientación brutal que es que te traslada a esa época. Para esto ayuda el dibujo muchísimo. Así que como veis, una combinación absolutamente brutal de diferentes temas que se integran a la perfección. Y es que cómo funciona el guión de Gregorio, o sea, espectacular, ¿eh? De verdad, es que no podéis dejar de leer Toda la sangre sabe a hierro, chapó, de 10. Y a eso le sumamos un dibujo absolutamente brutal, en blanco y negro. Madre mía, el dibujo y las tintas de Carlos. O sea, me quito el sombrero. Un autor que, bueno, puntualmente hizo algo en el mundo del cómic hace muchos años. Un tema de cómics de cocina. Fue concretamente junto con Gregorio los primeros que hicieron cómic relacionado con cocina. Y una vez jubilado, ha vuelto al mundo del cómic. Es un hombre que ha trabajado en animación mucho tiempo, se nota, se nota, y ha vuelto al mundo del cómic por la puerta grande. O sea, qué dibujo, qué arte, brutal, blanco y negro, mezclando páginas y viñetas, donde tenemos un trazo muy sucio, muchas líneas ahí que cargan de intensidad las viñetas, las páginas, dan oscuridad, dan un ambiente, pues eso, el pesar que tienen los protagonistas, le sumamos todo el humo de los altos hornos, ya digo, páginas muy sucias, y combina con otros momentos más de luz, más de personajes con un trazo más limpio, más marcado, y la combinación queda perfectamente. O sea, cómo sabe jugar con la iluminación cuando quiere, pues eso, mostrar momentos más oscuros con momentos más lúcidos, más iluminados. No le puedo poner un solo pero al dibujo. Qué reproducción y qué documentación por parte de los dos de esos emplazamientos, de esa Vizcaya, ese Bilbao de la época. O sea, esto es una obra histórica ficcionada absolutamente brutal. O sea, por favor, dejad de comprar la enésima mierda de superhéroes, de otros géneros que son el mainstream, que sabéis que la calidad pues os va a entretener, pero es justita y de verdad. O sea, no soy yo no soy yo nadie para decirle a nadie qué debe comprar, pero es que insisto mucho, no dejemos pasar obrazas como esta, que para mí, no exagero, tienen el nivel de recibir un premio nacional del cómic, de recibir premios en general, porque es brutal el trabajo que han hecho, brutal. Ahora bien, no se los van a dar porque el cómic de género, pues llevamos muchos años que no recibe premios, no sabemos por qué, pero esto es cómic de género muy, muy bueno. O sea, lo vais a gozar. Lo vais a gozar. Y le sumamos una edición espectacular que también comentamos en ese directo. Así que si os ha picado la curiosidad y queréis saber más, si queréis saber sin spoilers, importante, porque no caemos en spoilers, sobre cómo desarrollaron esta obra, en qué estaban pensando, cómo la plasmaron, cómo la implementaron, etcétera, todo el proceso, pues ahí tenéis ese directo. Yo me despido. Va a jugar, bueno, ya está jugando, me he perdido casi la primera parte de Inglaterra, el Congo, me voy a ver el Mundial, soy muy futbolero, así que aquí os dejo. Hasta luego.